Hay días en que todo lo que damos por sentado, todo nuestro mundo digital donde vivimos, trabajamos, jugamos, simplemente se para. Esta es la historia de uno de esos días. A ver, era un martes, un día como otro cualquiera, pero de repente, ¡zas! Muchos de los servicios online que usamos a diario, los más grandes del mundo, se apagaron, así, de golpe. Y para millones y millones de personas fue como si la web tal y como la conocemos hubiera desaparecido. En lugar de ver el feed de noticias, la lista de canciones o los documentos de trabajo, lo que apareció en pantalla fue este mensaje. Frío, frustrante, un error 500. De repente, esta se convirtió en la experiencia compartida por medio mundo. Y sí, fue universalmente desesperante. Y ojo, la lista de los caídos era básicamente un quién es quién del mundo digital. Estaban todos. Redes sociales como X, la IA de ChatGPT, música en Spotify, hasta plataformas de pago como PayPal o de comercio como Shopify. O sea, el alcance fue brutal, masivo. Vale, vamos a meternos de lleno en esta primera parte. Vamos a ver el caos, la confusión que se montó justo después. Porque claro, cuando una pieza tan importante se cae, el efecto dominó es inevitable. Casi al instante, webs como Down Detector, que se dedican a registrar estas caídas, echaron humo. Se inundaron de informes. Solo en la primera hora, más de 11.000, solo en Estados Unidos. Y lo interesante es que casi todos los dedos apuntaban en la misma dirección, a una única causa, una empresa llamada Cloudflare. Y claro, ¿qué pasó en las pocas redes que todavía aguantaban? Pues lo que pasa siempre. La gente se lanzó en masa a hacer memes, bromas sobre el apocalipsis de Internet. El humor, una vez más, fue la única forma de sobrellevar el caos. Muy bien, ya hemos visto el caos, la reacción de la gente, pero ahora vamos al meollo de la cuestión, a la parte técnica. ¿Qué demonios pasó para que todo se viniera abajo? La respuesta, la verdad, es más simple de lo que parece, y a la vez mucho más preocupante. Al principio, claro, todo el mundo pensaba en un ciberataque masivo, ¿no? Parecía lo más lógico. Pero no, la propia empresa salió a confirmarlo. El problema se lo habían causado ellos mismos. Fue un error interno. Nada de hackers, solo un fallo tonto de configuración. Fijaos qué cadena de acontecimientos. Todo empezó con algo súper rutinario, un cambio de permisos en una base de datos. Pero ese cambio hizo que una consulta, digamos que se volviera loca, y empezara a duplicar datos sin parar. Esto hizo que un archivo de configuración, uno muy importante, creciera y creciera hasta hacerse enorme, demasiado grande. Cuando el sistema principal intentó cargar ese archivo gigante, sencillamente no pudo. Colapsó. Es el ejemplo perfecto de una pequeña bola de nieve que acaba provocando una avalancha. Y la cosa fue tan grave que el propio CEO de Cloudflare, Matthew Prince, salió a pedir disculpas públicamente. Sus palabras fueron muy claras, ¿eh? No solo reconocieron el error, sino que dejaron patente la responsabilidad, la gigantesca responsabilidad que tienen sobre cómo funciona Internet cada día. Esto nos lleva a una pregunta clave. Pero, ¿quién es esta gente? ¿Quién es Cloudflare para tener el poder, aunque sea por error, de apagar medio Internet? Vamos a verlo, porque para entender el problema hay que entender por qué son tan importantes. Pues a ver, para explicarlo de forma sencilla, imaginemos que Cloudflare es como una especie de intermediario. Está justo en medio, entre la persona que navega y la página web que quiere visitar. Y hace dos cosas clave. Por un lado es como un escudo o un guardaespaldas que protege a la web de ataques. Y por otro es como un carril express, que hace que todo vaya mucho más rápido. Es una de esas piezas invisibles pero absolutamente esenciales de la fontanería de Internet. Y para que nos hagamos una idea de su tamaño, la cifra es tremenda, alrededor del 20%. El 20% de todo Internet pasa por sus manos. Dicho de otra forma, una de cada 5 páginas web que se visitan, de media, depende de Cloudflare. Esto da una idea de la influencia tan bestial y sí, casi invisible que tienen. Como era de esperar, el golpe en el mercado fue instantáneo. Las acciones de la empresa, ¡pum!, cayeron un 7% en un momento. Y eso, en dinero, se traduce en una pérdida de más de 2.000 millones de dólares de valor en apenas unas horas. Una reacción muy fuerte. Pero, y aquí viene lo más curioso, lo irónico de todo esto. Los expertos financieros dijeron que a largo plazo esto probablemente no les afectaría mucho. ¿Y por qué? Pues porque la caída, en el fondo, no hizo más que demostrar lo increíblemente necesarios que son. Sus clientes, ¿a dónde van a ir? No hay muchas más opciones. Y precisamente eso, esa falta de alternativas, no es casualidad. Es el síntoma de un problema mucho más profundo que tiene la arquitectura de Internet hoy en día. Y aquí llegamos al corazón del asunto, la paradoja de tener estos gigantescos puntos centrales de fallo. A ver, pensemos en esto. La Internet original, la idea con la que nació,
Era ser una red descentralizada, distribuida, resiliente. Se diseñó literalmente para aguantar un ataque nuclear. Pero el Internet que usamos hoy es otra cosa. Ha ido evolucionando hacia un modelo centralizado, donde unos pocos gigantes lo controlan casi todo. Y no es por casualidad, es porque es mucho más eficiente. Pero claro, esa eficiencia tiene un precio muy alto. Nos hemos vuelto terriblemente vulnerables. Y que nadie piense que lo de Cloudflare fue algo puntual. Para nada. Es parte de una tendencia que, la verdad, es bastante preocupante. En los últimos años hemos visto caídas muy parecidas en otros pilares de Internet. Fastly en 2021, Amazon Web Service, Microsoft Azure. El patrón está ahí. Es evidente. Hay expertos, como Rowan O'Donoghue, que lo explican de maravilla. Dicen que esto ya no es una simple molestia, no es que no me carga la página, no. Es un riesgo sistémico. Un riesgo para todo el sistema digital del que dependemos, para la economía, para cómo nos comunicamos, para todo. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué lecciones sacamos de todo esto? Bueno, pues en esta última parte vamos a centrarnos justo en eso, en las posibles soluciones y en cómo podríamos construir una red un poquito más fuerte. Los que saben de esto recomiendan varias estrategias bastante concretas, cosas como usar varios proveedores a la vez, no solo uno. Tener planes B, por ejemplo, con los servidores DNS. En resumen, se trata de diversificar, de no poner todos los huevos en la misma cesta, que es lo que se ha estado haciendo. La conclusión de todo esto es bastante clara. La caída nos recuerda algo fundamental. La resiliencia, la capacidad de aguantar los golpes, viene de prepararse antes, no de reaccionar cuando ya tienes el problema encima. Hay que asumir que las cosas van a fallar y construir pensando en ello desde el principio. Y al final, todo se reduce a una pregunta. Una pregunta que resume la gran tensión de nuestra era digital. ¿Merece la pena la comodidad y la eficiencia de este Internet centralizado a cambio del riesgo de que sea tan frágil? Porque hemos construido algo increíblemente cómodo, sí, pero también peligrosamente delicado. Y encontrar el equilibrio en esa balanza, bueno, esa es la gran cuestión que definirá el futuro de la red para todos.